noches, soy Jennifer Cerecida y estos son nuestros titulares. Ministro de Cultura Alejandro Neira lidera comisión de alto nivel en Loreto que investigará los enfrentamientos en las afueras de la empresa Petrotal, que dejaron 3 fallecidos y varios heridos de gravedad. Expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, confía en que Walter Marson recibirá el voto de confianza. Además, considera que el actual Parlamento lo integran congresistas bien intencionados, pero inexpertos. Las iglesias permanecerán cerradas para evitar la propagación del COVID-19, afirmó el arzobispo de Lima, Carlos Castillo. Asimismo, lamentó los disturbios protagonizados por hinchas del Universitario. Atención, niño de 6 años con grave cuadro de leucemia necesita con urgencia viajar a España para someterse a innovador tratamiento. Sus padres hacen un llamado a la solidaridad. Y la operación Taita llegó a Moquegua. Estrategia permitirá diagnóstico oportuno y tratamiento de COVID-19 a poblaciones vulnerables. Buenas noches, amigos, y nos vamos a ir rápidamente a empezar esta edición con la información en vivo que nos traslada hasta el oriente de nuestro país, donde sabemos que lamentablemente un enfrentamiento entre miembros de una comunidad indígena, Cucama, señala incluso el reporte contra la policía, ha dejado lamentablemente sin vida a 3 peruanos y también otro grupo de heridos. Sabemos que ya el Ejecutivo ha dispuesto la llegada de una comisión de alto nivel para iniciar los diálogos y traer la paz a esta zona del oriente de nuestro país, y en el lugar está nuestro corresponsal, Elvis Noroña, quien nos tiene la información ya a propósito de esta alta comisión del Ejecutivo que ha llegado hasta la zona. Elvis, buenas noches, cuéntanos. ¿Qué tal, Jennifer? Muy buenas noches. En efecto, lo que ha sucedido hoy por la madrugada en la localidad de Gran Bretaña, en la provincia de Requena, pues es lamentable porque se perdió la vida de 3 personas, 3 comuneros de esa localidad, quienes estaban protestando para exigir al gobierno central más atención en cuanto al servicio de agua, electrificación, como también medicamentos para atender a los pobladores de Gran Bretaña que están siendo víctimas del COVID-19. Ellos se manifestaron en los exteriores, tomaron el lote 95 que pertenece a la empresa Petrotal, y esto acabó en una trifulca entre los policías como también los hermanos indígenas. Tras ello se registraron 3 muertes de los pobladores y también 11 personas fallecidas. Dentro de ello se registra también a los efectivos policiales. Todos ellos ya fueron evacuados hasta el hospital de Iquitos César Garayar García. En breves minutos vamos a conversar con el ministro de Cultura Alejandro Neira, quien por supuesto estamos en su alojamiento para tratar de saber qué diálogo se acordó en esa localidad. Pero vamos a ver la nota, la crónica que ha elaborado nuestra compañera Rocío Pachari sobre esta situación. Adelante. Hoy es un día muy especial y triste que nos sentimos nosotros como representantes de los pueblos indígenas en este momento por la muerte que está habiendo. 3 personas de la comunidad nativa Cucamas fallecieron en un enfrentamiento con la policía durante una protesta que realizaban frente a las instalaciones de la empresa petrolera Petrotal en la localidad de Bretaña, provincia de Requena, región Loreto. Lamentablemente han habido 3 fallecidos, ¿no? Hay un grupo de 10 heridos por parte de los pobladores y por parte de la policía hay 6 efectivos que están heridos. Los nativos demandan la paralización de las labores en el lote petrolero 95 y la presencia del Ejecutivo para dar solución a las necesidades de su comunidad. La Fiscalía Provincial Penal de Prevención del Delito investiga estos hechos. Nos ha llegado un video inicial donde se ve que hay una persona, la cual ya está identificada, exhorta y mueve a las masas para iniciar una agresión. Esto aparentemente producto de que ambas partes no llegaron a ningún acuerdo y se ve la agresión inicial de este señor y todos los pobladores lo siguen agrediendo a la policía.
Obviamente no podemos adelantar ningún tipo de juicio. Un comunicado del Ministerio del Interior señala que los manifestantes estaban provistos de lanzas y retrocargas perdigoneras, pero la Organización de los Pueblos Indígenas del Oriente afirma que los nativos acudieron al lugar sin armas de fuego. Exijo una vez más la presencia del presidente Martín Vizcarra y las autoridades en conjunto. Los hermanos, mis hermanos que están muriéndose, defender sus territorios. Una comitiva del Ejecutivo encabezada por el ministro de Cultura Alejandro Neira ya se encuentra en la zona. El llamado es que justamente mantengamos la calma, que respetemos a la autoridad, que nos respetemos entre peruanos, que hablando nos entendemos y que haciendo actos de violencia o agrediéndonos no vamos a lograr y no vamos a llegar a ningún puerto final. La empresa anunció que paralizará sus funciones. Los heridos fueron trasladados vía fluvial a las ciudades de Requena e Iquitos. Sus estados son de pronóstico reservado. Bien, hoy por la tarde se han reunido varios representantes de las comunidades indígenas en la ciudad de Iquitos, en el local de Orpio, y allí se ha confirmado, y esto hay que precisar y ser claros, 3 pobladores, 3 hermanos indígenas que perdieron la vida tras esta manifestación, tras este enfrentamiento entre la policía y los comuneros de Gran Bretaña. Alrededor de 11 personas heridas resultaron tras esta trifulca. Estas personas heridas ya fueron evacuadas hasta la ciudad de Iquitos para ser atendidas en el hospital César Garayar García. En unos minutos más vamos a ampliar más esta información con el ministro de Cultura Alejandro Neira, quien por supuesto ya se está coordinando esta entrevista para dar más detalles sobre lo que ha sucedido en la localidad de Gran Bretaña y qué acuerdos se ha logrado a la fecha. Pero mañana también hay un pronunciamiento del gobierno regional de Loreto y también del propio ministro de Cultura. Jennifer, contigo. Muy bien, Elvis. Entonces vamos a estar al tanto de esta conversación que vamos a sostener y vas a sostener también con el propio ministro Alejandro Neira, ministro de Cultura, que preside esta comisión de alto nivel del Ejecutivo que ha llegado a este lugar para no solamente atender, ¿no?, y tomar nota y esclarecer pues esta situación que lamentablemente ha dejado a 3 peruanos sin vida, sino también ponerle solución a las principales demandas de esta población que son tan peruanos como los que incluso viven en el centro del país. Muchas gracias, Elvis. Regresamos contigo más adelante en lo que dure este programa, este noticiero, y ahora volvemos a la capital para contarles que los mercados itinerantes se han convertido en una alternativa para evitar el contagio al COVID-19. Distritos como el de Miraflores cuenta con 4 de estos centros de abastos que también ya ofrecen una variedad de productos a un precio asequible y en un ambiente seguro. En este mercado del Óvalo Bolognesi y de Miraflores, los compradores respetan el distanciamiento social y el comercio se realiza con todas las medidas de seguridad. Y aquí se controla mejor el distanciamiento, tenemos pediluvio, tenemos lavamanos, tenemos alcohol gel para la desinfección, y usted ha visto que las personas respetan todo el distanciamiento que ponemos. Desde que se inició la pandemia, la Municipalidad de Miraflores apostó por instalar mercados itinerantes para descongestionar los centros de abastos ubicados en puntos fijos. Al protocolo sanitario se sumó la venta de alimentos nativos y orgánicos. Tenemos un baguette de quinoa con kiwicha, ya es para deportistas de alto rendimiento, para personas que tengan mucha exigencia física. Tenemos un pan brioche de camote, ¿no?, como el austriaco, pero esta vez con el producto autóctono, ¿no? Nuestro producto es un producto de alta calidad, ya como su nombre lo dice, orgánico, 100% natural. Recientemente ha salido un estudio científico que el café orgánico previene el cáncer del colon y mama, beneficios que nosotros no conocíamos jamás. En 15 semanas, 4 mercados se han instalado en espacios abiertos del distrito, generando un movimiento de aproximadamente 4.000 compradores y un centenar de comerciantes que hoy venden sus productos en condiciones seguras. 8:09 y en el Agustino, familiares de pacientes con COVID-19 recargaron sus balones de oxígeno completamente gratis. La encargada de organizar este gesto de solidaridad fue la municipalidad ante el incremento en la demanda de dicho recurso médico en su distrito.
Para mi mamá y para mi tía, porque tengo 2 pacientes en casa. Y solamente me voy a abastecer de uno si es que me aceptan. Nos han inscrito anoche, como a 10 personas, entonces ya hemos ido para que recojamos el... ¿Cuántos pacientes tiene usted en casa, María? Ahorita tengo uno porque ya falleció mi otro hermano. En esta crisis sanitaria sin precedentes, el oxígeno medicinal es lo que más se necesita y también lo más escaso. La Municipalidad del Agustino, en trabajo conjunto con la Direza, recargó de manera gratuita 60 balones de oxígeno para pacientes con COVID-19. La selección de los beneficiados se hizo mediante una preinscripción y evaluación de los pacientes que la necesitaban. Si bien es cierto, están solamente 60 empadronados y de manera ordenada, disciplinada, a nadie le va a faltar el balón porque nosotros programamos la entrega. La recarga de los balones se realizó de forma ordenada en el Boulevard de la Cultura. Se anunció que para la próxima semana otras 60 familias serán beneficiadas con oxígeno medicinal. Y a propósito, el Centro de Atención y Aislamiento del Hospital Sergio Bernales de Coyique, en Comas, dio de alta a su paciente 200 que supera el COVID-19. Se trata de una mujer de 39 años que, gracias a la labor de los médicos, regresó a casa este fin de semana. Vilma Bardales es la paciente número 200 que vence a la COVID-19 en el Centro de Atención y Aislamiento del Hospital Sergio Bernales. Gracias a Dios y al Hospital Sergio Bernales que estoy viva y al equipo de médicos y enfermeras. Gracias, que Dios me lo bendiga a todos, amigos. Gracias. A sus 39 años, Vilma atravesó una difícil prueba de sobrevivencia. Gracias a su fuerza y a la labor de los doctores, regresa a casa. Estamos muy contentos por la recuperación de nuestra paciente actualmente. Actualmente ya ha estado hospitalizada felizmente con una buena mejoría y esperemos que más pacientes logren recuperarse muy próximamente. El Centro de Atención y Aislamiento del Hospital Sergio Bernales funciona desde el 24 de junio y su administración está a cargo del legado de los Juegos Lima 2019. Ahí está, lo importante es dar cuenta también que así como hay casos lamentables de contagios, casos lamentables en los que tenemos que sufrir, ¿no?, por la pérdida de vidas, también hay casos que salen a la luz y que en definitiva logran recuperarse de COVID-19. Vamos a regresar ahora hasta el oriente de nuestro país, donde lamentablemente se concita la atención por un hecho funesto que se ha producido esta madrugada, la muerte de 3 peruanos luego de un enfrentamiento que se produce en medio de unas demandas justas y necesarias. Vamos rápidamente con Elvis Noroña, nos tiene la información con precisamente el ministro de Cultura, quien preside esta comisión de alto nivel del Ejecutivo. Elvis, adelante. Así es, Jennifer, ya estoy acompañado en estos momentos con el ministro de Cultura, Alejandro Neira, quien por supuesto va a ampliar esta información de lo que ha pasado esta madrugada en la localidad de Gran Bretaña. 11 personas heridas, allí también se registra policías y 3 víctimas tras este enfrentamiento. 3 personas han fallecido de esa comunidad. Ministro, estamos en vivo para TV Perú. ¿Qué acuerdos se han llegado en esa localidad? ¿Qué ha podido ver? ¿Qué testimonios ha podido usted recabar sobre esta situación? Sí, muy buenas noches, muchas gracias a todos los oyentes de TV Perú. Y bueno, en primer lugar quisiera decir que lamentamos mucho, por supuesto, la pérdida de vidas humanas de 3 ciudadanos peruanos que han fallecido en este enfrentamiento que se produjo en la madrugada de esta noche. Apenas tuvimos conocimiento, el premier Martos tuvo a bien considerarme para presidir esta comisión. Hemos venido con el viceministro de Hidrocarburos, el viceministro de Salud también, porque una de las principales preocupaciones desde el Estado era ver justamente cuál era la situación en materia de salud de esta localidad de Bretaña. Llegamos esta tarde, estuvimos conversando con las autoridades, principalmente con el alcalde, y teníamos sobre todo mucho interés de conversar, de ver la situación que ya estaba por suerte un poco más calmada esta tarde, pero sobre todo conversar con la fiscal Donita Pinedo, que estuvo de hecho ya había llegado un poco unos días antes para ver la situación en esta localidad y se encuentra en esa región recabando todos los testimonios. Ella estuvo además en el momento mismo en que se produjo este luctuoso hecho y queríamos comprobar eso y establecer además todos los canales de diálogo. Hemos conversado con el gobernador Elisban Ochoa esta tarde, teníamos pendiente la conversación para el día de mañana muy temprano.
Hemos visto también con digamos, los pronunciamientos de las organizaciones indígenas, de las comunidades, y estamos aquí en Iquitos justamente dispuestos a entablar un diálogo con ellas para ver cuáles son las necesidades. Ahí ha venido una delegación también de la Presidencia del Consejo de Ministros, por supuesto, para ver el tema de cierre de brechas, que es un tema que le preocupa mucho al gobierno, y estamos aquí justamente para eso, para reencauzar el diálogo que lamentamos que se haya perdido y que haya causado estas pérdidas humanas. Ministro, ¿tienen alguna pregunta ya, Jennifer, en estudio? Jennifer, te escuchamos. Sí, ministro, ¿cómo está? Buenas noches. Me gustaría saber en principio que señala que se está reencauzando el diálogo, es decir, ¿cuándo, en qué momento se perdió este establecimiento de conversar con la población que estaba necesitada, no solamente en el ámbito del tema de salud, sino también en demandas muy importantes? ¿En qué momento se rompió este diálogo para que se produzcan estos enfrentamientos? ¿Desde cuándo data estas demandas de la población? Así es. Ministro, en estudios me preguntan en qué momento se ha roto este diálogo para poder registrar este tipo de escenas en la comunidad de Gran Bretaña. Sí, no, lo que sucede es que en Bretaña ayer llegó un contingente, un grupo de comuneros, aparentemente, en horas de la noche, y tuvo una acción de fuerza en el lote 95. Esa es la razón por la cual estamos aquí también con representantes del Ministerio de Energía y Minas. Lo cierto es que el diálogo, en realidad, nosotros lo hemos mantenido siempre abierto. No ha habido una demanda exactamente en estos días con relación a eso. Había una toma o un intento también en el lote 5, en el lote 95 hay unos grupos de comunidades que lo que estaban pidiendo era el paro de las operaciones petroleras, algo que se ha producido ya. Pero aparte nosotros desde el Ministerio de Cultura además lideramos una comisión multisectorial que lo que está viendo es justamente fortalecer el diálogo para ver las necesidades de los pueblos indígenas, sobre todo en el contexto de pandemia. Y tenemos una serie de acciones de salud, a través de Jaliwarma, con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con la propia Presidencia del Consejo de Ministros, que ha realizado brigadas para ayudar a las comunidades indígenas. De modo que nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, yo he venido aquí mismo a Loreto, donde se ha instalado un comando COVID indígena. Creo que esta medida de fuerza lamentablemente tiene otras causas, y lo que hemos ido a ver efectivamente en Bretaña, y por eso se ha quedado personal de salud, es ver la situación de salud en la comunidad en estas circunstancias. Por supuesto que hay una agenda que, como mencionaba, está vinculada al tema de cierre de brechas, ver temas de agua y desagüe, saneamiento, servicios básicos, que está trabajándose por la Presidencia del Consejo de Ministros y que venimos también a conversar con las organizaciones indígenas representativas y con las cuales esperamos nuevamente, como mencionaba, reencauzar el diálogo de manera pacífica, sin cualquier tipo de actos de violencia que no son permisibles en estas circunstancias. Elvis, ¿cuáles serían estas otras causas? ¿Alguna otra acotación? Sí, ¿cuáles serían estas otras causas que han originado esta medida de fuerza y cuál es también la participación de la empresa Petrotal? Ministro, ¿cuáles serían también las otras causas por registrarse en esa localidad y cuál es el pronunciamiento también de Petrotal? Yo lo que hemos podido ver hoy día es que se han paralizado las operaciones. Probablemente el viceministro de Hidrocarburos tenga ya precisiones sobre ese tema. Con relación a la propia comunidad de Bretaña, hay varios pedidos y varias solicitudes vinculadas a este tema, como mencionaba, de cierre de brechas, que tiene sobre todo que ver con temas sociales, que son exigencias de las comunidades indígenas. Y al mismo tiempo creo que es importante señalar que parte de nuestra tarea articuladora del Ministerio de Cultura es facilitar con intérpretes y con facilitadores el diálogo entre pueblos indígenas, directamente entre líderes de comunidades y personal del Ejecutivo. Hemos venido en realidad varias veces. Tenemos un ministro encargado, antes era la ministra Barrios, la encargada de Loreto, ahora es el canciller de la República, Mario López, pero de nuevo, nosotros estamos siempre dispuestos desde el Ministerio de Cultura y con todos los representantes del Ejecutivo a mantener el diálogo. Esperemos que mañana
por la mañana, luego de la conversación con el gobernador, podamos tener diálogo con las organizaciones representativas aquí y, de nuevo, reencauzar el diálogo, sobre todo poniendo en primer lugar la lucha contra la pandemia, que creo que es fundamental en estas circunstancias, sobre todo la salud de los peruanos y de los ciudadanos y hermanos y hermanas indígenas, que lamentablemente además en este día que se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas hemos presenciado estos lamentables hechos. Claro, ministro, usted había precisado también algunas causas referente a esta situación, pero no las ha precisado realmente cuáles serían esas causas que ha originado, además de lo que usted ya ha mencionado, el tema de servicios básicos, pero cuáles serían las demás causas para generar este enfrentamiento. No, hay algunas organizaciones que tienen una plataforma política, digamos, con diferentes solicitudes. Como decía, en esta oportunidad creo que tenían sobre todo el tema de la paralización de las explotaciones petroleras. No hay una específicamente con relación a la propia empresa, como puede suceder en otros lugares. De modo que aquí el diálogo es sobre todo, como mencionaba, tratar de mantenerlo en los cauces pacíficos, por supuesto, pero sobre todo poniendo la salud de la población en primer lugar. Creo que eso es lo fundamental en estas circunstancias. Tenemos que estar más unidos que nunca para todos juntos, organizaciones indígenas, representantes del Ejecutivo, tener justamente este diálogo lo más fructífero posible en beneficio de las comunidades. Perfecto, gracias ministro por la entrevista. Bueno, como lo ha dicho el ministro Alejandro Neira, es que mañana desde muy temprano se van a reunir con el gobernador regional de Loreto para abordar este tema que preocupa tanto para las comunidades nativas como también el servicio petrolero en nuestra región Loreto. Esta es la información que hemos compartido desde Iquitos. Regresamos a Estudios Centrales. Muchas gracias, Elvis Noroña, y a eso responde precisamente la presencia en persona del propio ministro de Cultura, Alejandro Neira, quien no solamente preside esta comisión de alto nivel del Ejecutivo, sino que está él mismo recabando toda la información para atender las principales demandas de las comunidades indígenas, que son tan peruanos como los que viven en otras latitudes, en otras partes de nuestro país, tan variopinto que es nuestro país. Vamos a hacer ahora, amigos, gracias Elvis, una pausa, pero vamos a regresar con otro tipo de información, y es que el expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, no descarta postular a la presidencia. Además, regresamos también con la larga batalla de un niño por salvar su vida. Volvemos con los detalles. Amigos, atención con lo siguiente. 12 menores de edad con COVID-19 se encuentran en el área de cuidados intensivos del Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja. Los especialistas recomiendan a los padres evitar exponer a sus hijos al contagio del nuevo coronavirus. El Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja atiende a menores de edad con COVID-19 en el área de unidad de cuidados intensivos. La mayoría llegó con enfermedades preexistentes. Estamos hablando de niños con cardiopatías, enfermedades neurológicas, cáncer, leucemia, ¿no? Que cuando hacen la infección del COVID son ellos los que vienen a nuestra institución. El doctor Franklin Mendoza, coordinador de la unidad de cuidados intensivos del INS, recomendó a los adultos cuidar a los niños y evitar el contacto social. Por tanto, cuando un niño se encuentra con otro niño, tienen y empiezan a jugar entre ellos, ¿no? Lo que estamos observando en las zonas como los parques, los mercados, centros comerciales. Entonces, al haber el contacto entre niños, uno de ellos puede ser asintomático y puede tener el virus, se lo pasa al otro niño. Y ese niño se lo lleva a su casa. En el Instituto Nacional de Salud del Niño hay 23 pacientes hospitalizados con diagnóstico COVID y las 12 camas UCI que existen están ocupadas. A propósito, al momento de ver las cifras actualizadas que publica el Ministerio de Salud, a propósito del contagio del COVID-19, sala situacional COVID-19, información oficial al día de hoy, 8 de agosto 2020. 3.467 casos confirmados en las últimas 24 horas, de ellas 100 personas han sido dadas de alta hospitalaria, lamentable cifra de muerte 228 solamente en el día de hoy. En relación a los casos, 2.573.691 han dado como positivo
como positivo COVID-19, resultados negativos, 2.095.667, lamentable cifra de muertes, incrementado a 21.072 personas hasta el día de hoy. Y la operación Taita llegó a Moquegua para realizar atención médica a la población más vulnerable ante el COVID-19. Esta actividad se desarrolló de forma simultánea en las provincias de Hilo, General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto. La operación Taita llegó a la región Moquegua para el diagnóstico oportuno de posibles contagios de COVID-19 en la población más vulnerable. Esta actividad se habilitó simultáneamente en las provincias de Hilo, General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto. La iniciativa se desarrolló en coordinación con el gobierno regional de Moquegua y a otras organizaciones regionales. Su funcionamiento se realizó en puntos fijos y también se hicieron visitas casa por casa a las personas que colocaron una bandera blanca en señal de vulnerabilidad. Son 20 brigadas móviles de salud que están integradas particularmente y en forma especial por médicos, que están acompañados de policía, personal de las Fuerzas Armadas. Estas brigadas se encargan de llevar pruebas rápidas, medicinas y alimentos, sobre todo a los adultos mayores y personas vulnerables. La Marina de Guerra y el Ejército se desplegaron en toda la región para participar en la operación, brindando la seguridad y realizando el registro de los pobladores participantes de la campaña. Mientras que el personal de salud se encargó de aplicar las pruebas rápidas y diagnóstico de posibles casos del nuevo coronavirus para su posterior tratamiento. Y una mujer de 103 años de edad venció al COVID-19 en el Hospital de Emergencias de Ate Bitarte. Según un comunicado del Ministerio de Salud, la paciente identificada como Claudia, quien vive en el distrito de San Juan del Lurigancho, fue hospitalizada el 25 de julio tras presentar malestar general, tos seca y dificultad respiratoria. Los médicos le brindaron un tratamiento oportuno que permitió que su salud evolucione favorablemente. Los especialistas indican que la paciente siempre colaboró con ellos y mantuvo un buen ánimo. Aunque el ser quechohablante significó algunos problemas de comunicación que pudieron superarse. Al ser dada de alta, Claudia fue despedida por el personal asistencial del área de hospitalización. Y está con buen ánimo y haciendo caso a las indicaciones de los médicos, se puede vencer a la COVID-19. Por más noticias así. Hacemos una nueva pausa, regresamos con más, no se mueva. Bien, volvemos con notas del tenor político. El expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, confía en que el Parlamento otorgue el voto de confianza a Walter Martos por el bien del país. Pidió que el Ejecutivo demuestre objetivos concretos frente a la pandemia. Habló además de sus aspiraciones políticas. Todas las expectativas giran en torno al día martes y el pedido de confianza del gabinete de Walter Martos, a quien Daniel Salaverry destaca por su papel como ministro activo durante la pandemia y confía en que esta vez se consigan los votos necesarios para convertirse en el nuevo puente articulador entre ambos poderes del Estado. Creo que le va a ir bien al premier Martos. Creo, como te digo, que a pesar de ser de formación militar, es una persona mucho más pausada, más cautelosa, que le muestre al país un plan con objetivos concretos, con pasos concretos a dar, y que el Congreso también ponga de su parte y colabore para que juntos podamos sacar adelante a nuestro país. Para Salaverry hace falta un análisis más profundo de las leyes antes de ser aprobadas entre gallos y medianoche. Él plantea el regreso a la bicameralidad. Vemos congresistas de repente muy bien intencionados, pero inexpertos y que cometen errores. Hay algunos que dicen que han llegado ahí y que ya en el camino irán aprendiendo. Bueno, me parece que debemos de retomar el diálogo, el debate respecto a la posibilidad, por ejemplo, de crear la Cámara de Senadores. Aún no se perfilan los rostros que competirán en las elecciones generales de abril del 2021. ¿Será acaso Daniel Salaverry candidato a la presidencia? Yo no he negado la aspiración y el deseo que tengo de trabajar por mi país. En este momento estamos en un proceso de inscripción, de formación de un nuevo partido, Perú Firme. Esperamos concretar este proceso en el mes de agosto y poder presentar la solicitud de inscripción en septiembre. Ya veremos en el camino si es que las bases del partido eligen su candidato y si este candidato soy yo.
Agregó que con el fraccionamiento que existe entre las bancadas y sus nuevas facciones es complicado llegar a un buen diálogo, y sobre el respaldo de Fuerza Popular al gabinete cateriano, señaló que el Partido Naranja no da puntadas sin hilo, pero que espera sea un apoyo sincero y no un cálculo político. Así es, hay mucha expectativa de lo que va a ser pues la presentación del ministro Martos, el jefe del gabinete, este próximo martes. Les contamos también que las iglesias no se abren por temor a contagios de COVID-19. Esta fue la explicación del arzobispo de Lima, Carlos Castillo, quien también reprochó las actitudes de los barristas de Universitario de Deportes. Puestos en pie. No existe fecha aproximada para que los católicos vuelvan a ir a misa. El arzobispo de Lima asegura que se ha comprobado que en las iglesias hay posibilidad de contagios de coronavirus. Queremos inmediatamente abrir las iglesias y olvidarnos del asunto, y no es verdad. En las iglesias se ha comprobado que hay mucha posibilidad de contagio también. Por lo pronto, los sacerdotes continuarán celebrando en solitario, a puertas cerradas, y los fieles seguirán sin recibir los sacramentos. En la homilía desde la Catedral de Lima, Carlos Castillo precisó que la decisión ha sido tomada por él y todos los obispos del Perú. Por eso los obispos nos hemos reafirmado en esa decisión, porque no queremos que se diga que la Iglesia ha contribuido a la pandemia nacional. En otro momento reprochó el comportamiento de los barristas, que causaron disturbios en la vía pública aún en medio de la emergencia por el coronavirus. Nuestras formas de vivir, de pensar y de reaccionar están volviéndose obsoletas. Estamos en una situación nueva que nos exige, pero no sabemos situarnos ante ella, no queremos ver la realidad. Y entonces, ¿qué hacemos? Vemos nuestros fantasmas antiguos, que podemos cantar y celebrar vivamente en las calles como si no pasara nada. La lectura del Evangelio de la Misa Dominical reflexionó sobre las lecciones de fe que hallaron los discípulos, en especial Pedro, al encontrarse con Jesús caminando sobre las aguas, pero no creyeron en primera impresión. Y presten, por favor, mucha atención a lo siguiente. Le vamos a contar la historia de Ali, que es un pequeñito que tiene leucemia. Su única opción para seguir viviendo es llevar un tratamiento con células madres en España. Su familia le pide a las autoridades que se les otorgue un vuelo de salud con urgencia. Pues esta no fue la solución, con dolor yo aprendí esta lección. Frente al miedo tú eliges, siempre solo hay dos opciones, pelea o te rindes, pero si quieres ganar, tendrás que arriesgar, lucha hasta el final. Pelea o te rindes, una lección que con apenas 6 años le tocó entender. Después de recibir más de 100 quimioterapias para vencer la leucemia mieloide aguda que padece hace 3 años. Soy Ali y quiero ser grande. Detrás de esa mirada enternecedora se esconden duras batallas. Ali tuvo 6 recaídas de las que pudo salir con éxito. Fue dado de alta. Pero en febrero de este año, el cáncer volvió, atacando su cerebro. En el INEN recibió un tratamiento paliativo de 15 radioterapias, solo para darle calidad de vida. ¿Quiénes están ahí en ese dibujo? Este es papá, este es mi papá, este es mi mamá, este es mi hermano Leo, y este es mi hermano Daniel, y este soy yo. Aunque hice la mano. La semana pasada que nos enteramos que ya no había nada que hacer por mi hijo, fue un golpe muy duro, fue algo muy cruel escuchar pues para una madre. Ahora, ¿cómo le digo a mis hijos mayores? ¿Cómo le digo a mi esposo? La única opción para Ali es viajar a España, donde hay bancos de células madres y puede someterse al trasplante de médula que necesita. Los padres de Ali han enviado innumerables correos a la Embajada de España para pedir un vuelo de emergencia de salud, pero solo han recibido respuestas negativas. Dice, no existen iniciativas privadas que de vuelos de retorno a España hasta que el gobierno peruano deje sin efecto la restricción de vuelos. Pero hay vuelos que están saliendo de los peruanos residentes, los peruanos que tienen familia, los españoles que están acá, que quieren irse, y ahí los califica
los califican, no es que no hay salida, están saliendo. Necesitamos solamente nos autoricen la salida. No queremos lucrar con nuestro hijo, no queremos, ay sí, mi hijo está en una calidad que no tenemos, no, queremos salir. Tenemos muchas esperanzas de que allá va a lograr culminar su tratamiento. Julio y Mónica ya tenían planeado viajar a España en marzo de este año para continuar con los controles de Ali, sin saber aún que el cáncer volvería. Ellos tienen familia allá y estadía asegurada. Solo necesitan el permiso del gobierno peruano para viajar y darle luz de esperanza a su niño. Un pequeño activo, inteligente y con muchos sueños. Ten siempre fuertes y esperanzas. Somos lo que nuestro alma alcanza. En valor avanza. El futuro tú podrás conquistar. Así es, esperamos que pronto la Cancillería, nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores nos den buenas noticias sobre el traslado del pequeño Lee y sus familiares y sus padres para que reciba pronto tratamiento y pueda superar esta enfermedad. Está apareciendo ya en la parte inferior de la pantalla también el número para que usted pueda dar su apoyo a esta familia que en estos momentos se enfrenta a esa situación terrible con su pequeño Ali. Vamos a confiar en que sí se pueda solucionar. Vamos a contarles ahora, ya en otro tipo de noticias, que las pequeñas y medianas empresas están entre los negocios más afectados por la cuarentena a causa de este nuevo coronavirus. El presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio sostiene que es necesario que el gobierno continúe apoyando a este sector. La llegada de la pandemia ha golpeado nuestra economía. A través de diferentes programas, el gobierno ha buscado la forma de brindar ayuda a los sectores más afectados. Carlos Durán, presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios, explica que es necesario que el gobierno continúe priorizando el apoyo a la pequeña y mediana empresa. Han incorporado la participación de algunas entidades financieras que están más vinculadas con el microcrédito, como por ejemplo las cajas municipales y las cajas rurales, que son muy cercanas a los microempresarios. Desde el FAEMIPE hasta las dos versiones del programa Reactiva, para Durant es necesario que se continúen con estos incentivos. Es importante que se empiece a priorizar la atención al sector de turismo con programas ya no transversales como es el Reactiva o el FAEMIPE, sino con algunos programas sectoriales que vayan específicamente a financiar la sobrevivencia de las empresas pequeñas y medianas. El presidente de Perú Cámaras resaltó además que la pandemia puede servir de oportunidad para acelerar los procesos de formalización. Sin embargo, considera que esto requiere no solo de medidas por parte del Ejecutivo. Al Congreso, es decir, el Congreso es el lugar en donde se deberían estar empezando ya a discutir justamente estos temas. Cómo lograr reformas estructurales que promuevan una formalización de nuestra economía. Según Durant, solo en Lima, el empleo ha sufrido una caída del 55% a causa de la pandemia. Así es, y hacemos una nueva pausa.